Vamos a hacer ahora algunos ejemplos de cómo calcular potencia en nuestros circuitos usando fasores. Vamos a suponer que tenemos un elemento. Vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a suponer que tenemos un elemento, el voltaje y la corriente están dadas, y queremos encontrar P y Q, y queremos decir si absorbe o suple estas potencias de P y Q. Nos dan V y nos dan I. Las tenemos que convertir primero a fasor, como siempre, ¿verdad? V es 400 con un ángulo de 30 y está dado en términos de seno, así que lo cambiamos a coseno y luego vemos que, ¿verdad?, la magnitud es 10 y el ángulo es 150 grados. Simplemente usando la ecuación de P y Q, ¿verdad? P es V máximo y máximo entre 2 por el coseno de la diferencia entre el ángulo del voltaje y de la corriente, ¿verdad? Así que las magnitudes serían 410, los ángulos serían 30 y 150. Cuando calculamos esto, nos daría negativo 1000 vatios. O sea que este elemento está supliendo potencia promedio, está supliendo P. Si hacemos lo mismo para calcular Q, ¿verdad?, lo único que cambia es vamos de coseno a la función de seno, sustituimos los mismos valores y aquí nos da negativo 1732. Las unidades de Q, ¿verdad?, son voltios amperes reactivo, así que es bar. Así que también es negativo, así que también está supliendo esta potencia reactiva. Si vamos a un ejemplo donde tenemos un circuito, y en este circuito nos dan el circuito ya en forma de fasor, nos piden P y Q como antes, pero también nos piden la potencia compleja y nos piden la P y Q para las impedancias. Vamos a empezar aquí con la parte A. Nos piden la P, la Q, la S para la fuente. Así que vamos a sacar la Z equivalente conectado a nuestra fuente, ¿verdad? Si aquí tenemos una impedancia de 3 menos J10 conectado en serie con 10, pues entonces la Z equivalente pues sería simplemente la suma de ellas, 40 menos J10, conectada a nuestra fuente. Y claro, esta corriente entonces la podemos calcular fácilmente, voltaje entre impedancia sería nuestra corriente. Como el numerador ya está en forma forma polar, pues escribimos, vamos de forma rectangular a polar en el denominador. Hacemos la división 270 entre 41, 0 menos negativo 14. Nos daría esto para nuestra corriente, o sea que la corriente es 4 con un ángulo de 14 grados. Para la fuente, pues ya tenemos el voltaje, acabamos de calcular la corriente, podemos sacar la P y la Q. Como debería de esperarse, la P sale negativa, ¿verdad? Solamente hay una fuente en este circuito. Algo tiene que estar supliendo la potencia. Está supliendo, ¿verdad?, 340 vatios. Pero la Q nos da 85 positivo, ¿verdad? ¿Por qué el negativo? Bueno, como siempre, ¿verdad? En este elemento la corriente está fluyendo de negativo a positivo, así que le tenemos que poner un negativo a nuestras ecuaciones. En el ejemplo anterior, la corriente estaba fluyendo de positiva a negativa, así que las ecuaciones eran positivas. Y como acabo de comentar, la Q sale positiva. Resulta, ¿verdad?, que la potencia real, pues si solamente hay una fuente tiene que estar supliendo, pero como vemos aquí, si solamente hay una fuente, no está supliendo, está absorbiendo potencia imaginaria. Y entonces para sacar la S, pues esto es sencillo, ¿verdad? Esto es simplemente P más JQ. Ya tenemos P y Q. O lo podemos sacar de esta forma. ¿Verdad? Sería V por el conjugado de I entre 2. O sea que esto aquí. Y esto sería nuestra potencia compleja. Ahora, si vamos a sacar ahora la P y la Q en las impedancias,
Hay más de una ecuación para hacer esto, ¿verdad? Podríamos usar la ecuación de siempre y tener voltaje y corriente, pero en este elemento, por ejemplo, en el elemento de 10 ohms, ya tengo la impedancia, ya tengo la corriente que pasa por ella. No es necesario calcular el voltaje, podemos sacar la P simplemente, ¿verdad? Con la P y la Q, simplemente con la corriente. Yo sé que, ¿verdad?, la potencia en una resistencia es totalmente real, no tiene potencia imaginaria. Y m al cuadrado entre 2 por r, o sea que serían 85 vatios. Ahora, la impedancia de 30 menos J10, que escrito en forma polar sería 31 con un ángulo de menos 18, esta ecuación, como nosotros sabemos, como la que derivamos, la que era para una impedancia, la podemos escribir así, o la podemos escribir así en términos de voltaje, o la última en términos de corriente, que es la que vamos a usar. Así que ya tenemos la corriente, tenemos la impedancia, así que vamos a usar esta última ecuación para calcular nuestra potencia, nuestra P y la Q también, ¿verdad? Porque la única diferencia sería cambiar de coseno a seno. Así que sustituimos los valores, nos da que este elemento consume 255 vatios y cuando calculamos la Q vemos que nos tiene que dar negativo, ¿verdad? Esto tiene que ser porque cuando nosotros sumamos todas las P en el circuito tienen que dar a cero, ¿verdad? La potencia suplida tiene que ser igual a la potencia consumida. Igual para las Q. Cuando sumamos todas las Q, nos tienen que dar igual a cero. Así que si la fuente absorbía 85 bars, pues entonces tenía que salir de algún sitio. En este caso, es esa impedancia la que la está supliendo. Aquí hay problemas que tienen que ver con cálculos de potencias del capítulo 10. Vamos a hacer un ejemplo adicional. Y esto es un ejemplo un poquito distinto porque podemos hacer cosas con estas potencias que no podíamos hacer antes. En este circuito nos están dando la fuente, nos están dando una resistencia, nos dicen que esto es un inductor, pero no nos dicen cuánto es. Y nos dicen que esto es una carga y es capacitiva, pero nos dicen que tiene una magnitud de 100 y nos dicen que es capacitivo, pero no nos dan el ángulo. ¿Capacitivo qué quiere decir? Bueno, nosotros sabemos que los ángulos, las J son positivas para inductores y menos J o negativo J para capacitores. O sea que si esto lo fuéramos a escribir en forma rectangular sería magnitud menos J algo, porque es capacitivo. O sea que el ángulo va a estar entre 0 y menos 90 grados. También nos dicen que la potencia en la ZL es 6144 vatios. La potencia en la fuente de voltaje es negativo 640 vatios. Y nos dicen que JX es inductivo, ¿verdad? Nos dicen que esto es un inductor. Y queremos encontrar, en este caso, X. Nosotros sabemos que la suma, obviamente, de las P y las Q nos tiene que dar igual a 0, lo que comenté ahorita. O sea que la potencia en la fuente y la potencia en los tres elementos, esto nos tiene que dar igual a 0. Tenemos la potencia en 3 de los elementos. 2 están dadas. La otra sabemos que es 0 porque es un inductor. Y los inductores, pues la potencia real es 0. O sea que esto nos va a dar que la potencia en nuestra resistencia son de las 256 vatios. Y una vez que tenemos eso, si yo tengo esta potencia y tengo la resistencia, puedo sacar la magnitud de la corriente, que en este caso son 11.31 amperes. No tenemos el ángulo de la corriente, pero tenemos su magnitud, por ejemplo. Digo, por lo menos. Ahora, si vamos a nuestra otra impedancia, ZL, ya C y M, sé lo que es ZL, la magnitud de ZL. El único desconocido aquí sería el ángulo de ZL. Si despejamos para ZL, nos da que tiene que ser 16.26 grados. Ahora, el problema es que coseno de X y coseno de menos X es la misma cosa.
O sea que no podemos determinar el signo de nuestro ángulo. Sabemos que tiene que ser 16, pero no sabemos si es positivo o si es negativo. Ahora, nos dicen, ¿verdad?, que es capacitivo, o sea que el ángulo tiene que estar entre 0 y menos 90, o sea que sabemos que el ángulo tiene que ser negativo 16 grados. Entonces esto nos da que ZL es 100 con un ángulo de menos 16.26. Y ahora podemos sacar la Q de la ZL, que nos da negativo 17.92 bars. Y también podemos sacar la PV, ya que sabemos lo que es el ángulo de la corriente, podemos sacar la potencia. Ya tenemos la potencia, podemos sacar el ángulo de la corriente aquí. ¿Verdad? El ángulo del voltaje es 0, así que podemos sacar ahora el ángulo de la corriente. El único desconocido aquí, ¿verdad?, es theta i. Y de nuevo, como es una función de coseno, no sabemos si es positivo o si es negativo. Por eso cuando vamos a calcular Q, sustituimos todos los valores, pero esto, como no sabemos si es positivo o negativo, no sabemos si QV es positivo o negativo 4800. Ahora, sabemos que la suma de las Q tiene que dar igual a 0, así que, ¿verdad?, en este caso la Q de la resistencia tiene que ser 0 porque resistencias no tienen potencia imaginaria. La Q de la ZL ya la tenemos. La Q de la X, pues no la tenemos todavía, y la Q de la V, pues está indeterminado. Ahora, la Q de JX. Esto es un inductor. Los inductores tienen potencia imaginaria positiva. Son los capacitores las que tienen la Q negativa, la potencia imaginaria negativa. O sea que esto tiene que ser positivo. Así que cuando sustituimos los dos valores, la C esta que es 1792, esta no sé si es positivo o negativo. Si fuera positivo nos daría este valor, si es negativo nos daría un valor negativo. Ahora yo sé que como es inductivo tiene que ser positivo, o sea que tiene que ser este valor. Y una vez que sabemos eso, podemos ir para atrás y decir el ángulo tiene que ser negativo 36 grados. Así que la Q de la JX es 6592 y la X, pues entonces es, una vez que despejamos para X en esta ecuación, nos da que es 103. Así que JX sería J103 ohms para el inductor.